Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión traigo un vídeo muy interesante en el que vamos a ver qué podemos reciclar de un antiguo microondas que tengáis por casa o que ya no utilicéis. Y la verdad es que es un vídeo que tenía un montón de ganas de hacer porque a todo el que nos gusta despiezar equipos sabe que los microondas son aparatos que incorporan un montón de componentes que son muy interesantes y que además es difícil encontrar en otros equipos. Para no hacerlo muy pesado y como hay mucha información que quiero contar, voy a hacer la primera parte que va a ser despiezar todo el microondas, que la voy a intentar pasar muy rápido, porque al final cada modelo tendrá su forma de desmontarlo, pero no es más que quitar tornillos hasta llegar a las tripas del aparato. Y luego me iré quedando con todos los componentes y le haremos como en otras ocasiones, que será tratar de explicar el principio de funcionamiento de aquellos componentes más interesantes y contaros aquellos otros que creo que bueno, que merece la pena reutilizar y apartarlos por si en algún momento en algún proyecto nos puede ser útil, ¿vale? Así es que una cosa importante que debo decir antes de empezar a desmontarlo es que los microondas incorporan especialmente dos componentes que son peligrosos y pueden darnos un susto importante si lo utilizamos mal o hacemos un contacto equivocado. En concreto es el condensador de alta tensión y el magnetrón, que luego os explicaré, ¿vale? Así es que antes de nada unos guantes y mucha precaución a medida que os vaya contando los distintos componentes, ¿vale? Vamos a ello. Como veis, yo voy a quitar toda la tornillería, así es que esto lo voy a pasar un poco rápido y seguimos viendo, ¿vale? Una vez quitáis la carcasa exterior, tenéis que identificar muy bien en un lateral dónde está el condensador de alta tensión de vuestro microondas, que es este que veis aquí abajo a la derecha. Y lo primero es asegurarse que está descargado, ¿vale? Suele entrar una resistencia interior, pero es bueno hacer esta comprobación e incluso forzar esa descarga mediante las dos bornas y comprobando que el condensador no tiene tensión. Hecho esto, podemos seguir haciendo el despiece del resto de componentes, ¿vale? Ya os digo que los condensadores actuales vienen con dispositivos de resistencias internas que evitan o que hacen que el condensador se descargue solo si lleva un tiempo sin conectarse, ¿vale? Aquí lo que he continuado ha sido eliminando el cable de alimentación, que es un cable muy interesante que ahora veremos, antes de llegar a las tripas del resto de componentes. Voy a quitar todos estos cables que veis por aquí. Bueno, aquí ya hemos quitado varias cosillas. Hemos quitado la lámpara, el filtro antirruido y un sensor de temperatura que luego comentaremos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser desmontar el condensador de alta tensión, que he dejado eliminado toda la parte que había por la parte de arriba y lo tengo más accesible. Hay unos tornillos en la parte inferior, los quitamos, que es lo que sujetan al condensador, y lo podremos extraer una vez quitados los tornillos. Como os decía al inicio del vídeo, por favor, mucho cuidado al manipular este componente. Yo creo que es el más peligroso a la hora de despiezar un microondas, por el riesgo de que pueda tener energía acumulada y un contacto pueda resultar peligroso, ¿vale? Bueno, y ahora veis, ya he desatornillado el corazón del microondas, que es el magnetrón, que es este dispositivo de metal cuadrado que estoy intentando sacar una vez que he quitado todos sus tornillos. Tiene una chapa en el lateral que tenéis que apartar y es el segundo componente más delicado del microondas, no porque exista un riesgo de que acumule energía y nos pueda dar un contacto, que no lo hacen, sino que este tubito rosa que veis en la parte superior es un componente que incorpora sustancias tóxicas que luego comentaré, y hay que tener mucho cuidado al sacar la pieza, que no se rompa, ¿vale? Mientras no se rompa la pieza no desprenderá ningún producto peligroso, pero si por lo que sea hiciéramos a lo burro y partiéramos esa pieza, el componente es un componente cancerígeno que luego comentaré y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Ojito con el magnetrón también
y ahora vamos a verlo, ¿vale? Ya nos queda muy poquito, veis que vamos a atacar ahora al transformador. Bueno, pues estos son los famosos transformadores de alta tensión que traen los microondas, que son transformadores de muy alto voltaje que por su secundario pasa unas tensiones muy altas. Se suelen utilizar para hacer proyectos de soldadura de puntos, pero si no sabéis lo que hacéis, estos equipos son muy peligrosos. Yo nunca he hecho un proyecto con un transformador de este tipo y de momento no lo voy a hacer, así es que si vosotros decidís, hay que prepararse muy bien, informaros y entender muy bien que estáis trabajando con tensiones muy altas en los secundarios de estos transformadores, ¿vale? Ahora voy a desmontar las resistencias del grill de este microondas. Si el vuestro incorpora grill, también traerá estas dos resistencias que podemos reutilizar. Y nos quedaría quitar ahora la parte de la botonera donde va toda la electrónica del microondas, donde hay también componentes electrónicos que podamos reutilizar. Creo que hay algún relé que ahora veremos y algún componente electrónico también interesante, ¿vale? Nos queda acceder a uno de los componentes también más golosos del microondas, que son los motores que llevan en el plato del microondas, que es lo que hace, los que hacen que giren el microondas, y que hay que acceder a ellos por la parte inferior del microondas, y es este motor que veis aquí, y que también es utilizado para muchos proyectos que podéis ver por internet, que luego veremos tanto el funcionamiento del motor como para qué proyectos podríamos reutilizarlos. Y como la puerta de mi microondas es con un espejo, estoy desmontando la puerta para intentar sacar este espejo y poder también reutilizarlo en algún proyecto que se me ocurra más adelante, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo los distintos elementos que hemos sacado del microondas y vemos qué podemos hacer con ellos. Empezamos por el más grande y pesado, que es el transformador de alta tensión, que es este que veis aquí. Y que, como decía antes, si no sabéis muy bien lo que estáis haciendo, es mejor no utilizar este equipo porque es muy peligroso, puede generar accidentes mortales porque en su secundario tiene tensiones de más de 2000 voltios y si hacemos un mal uso, no sabemos lo que estamos haciendo, pues corremos un peligro importante, ¿vale? Así es que, bueno, pues que sepáis que el transformador dentro del microondas es el dispositivo que lo que hace es elevar la tensión de la entrada de 220 voltios, en este caso, a más de 2000, que es la tensión con la que trabaja el magnetrón y que es necesaria para generar las microondas. Y bueno, pues como cualquier otro transformador, pues tiene un primario y un secundario. El primario es este donde las vueltas de la bobina se ven, están aquí al aire. Estas son los dos cables de entrada. Y el secundario es este de arriba que veis aquí, que está sellado, tapado con este aislante y que tiene también sus dos salidas. Una de las salidas está conectada a la carcasa del transformador, que es este, y el otro, mediante este fusible, nos da la salida de los 2000 y pico voltios. Luego veréis en el transformador que hay otros cables y es porque hay otras tensiones que se utilizan. Esos transformadores no solo se utilizan para alimentar el magnetrón, sino que también alimentan a otras tensiones lógicamente más bajas, otros elementos del microondas, ¿vale? Que luego veremos. Así es que esta es un poco la estructura. Sabéis que son una de las características de los transformadores es la relación de transformación, que en este caso estos tipos de transformadores tienen una relación de 10:1, es decir, que transforman la tensión de entrada a 10 veces en su salida, ¿no? En este caso, pues de 220 a 2200, ¿vale? Más o menos. Insisto, podéis ver muchos proyectos y utilidades, se suelen utilizar para hacer soldadoras de puntos. Hay proyectos donde modifican los secundarios, modificando el número de vueltas y con ello conseguimos incluso crear transformadores con corrientes muy altas que nos permiten utilizarlas para otras cosas. Bueno, dentro de
de la placa electrónica del microondas, yo lo que he hecho ha sido eliminar, o me voy a quedar, esta placa la voy a tirar, no voy a utilizar de las cosas que veis aquí nada más, porque precisamente este microondas, la ruleta, esta estaba estropeada, así es que me he quedado con los relés y con el zumbador, que son estos que veis aquí. Aquí arriba os voy a dejar un vídeo donde podéis ver cómo se explica el principio de funcionamiento de los relés, cómo funcionan, cómo podéis identificar las distintas patillas de los relés y bueno, pues las utilidades que tienen, ¿vale? Si queréis ver algo más sobre estos dispositivos, pues en el vídeo de arriba os lo dejo. Vale, otro de los elementos con los que también me he quedado son los finales de carrera, que todos los microondas suelen incluir en torno a 3 finales de carrera. Estos dispositivos pues también se pueden utilizar para proyectos, permiten corrientes de hasta 10-15 amperios y bueno, pues son interruptores, no sé si no creo que se aprecie en el vídeo, pero bueno, estos aquí viene serigrafiado. Los dos contactos tienen un contacto común, que es este de aquí, y luego un contacto normalmente cerrado, que se ve en el gráfico, que es el de arriba, y un contacto normalmente abierto, que es el de abajo. De tal manera que el contacto normalmente cerrado, cuando se pulsa el interruptor, el contacto se abre, y cuando pulsamos el interruptor, el contacto normalmente abierto se cierra. ¿Vale? Una forma sencilla con el polímetro de comprobar que están correctos es comprobar su continuidad, de tal manera que si verificamos el común con el contacto normalmente cerrado debería pitar, y si pulsamos el interruptor pues veis que el circuito se abre, ¿vale? Igualmente con el botón pulsado, si abrimos el contacto normalmente abierto, veréis que ahora está cerrado, y si soltamos se abre, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, hay algunos que los podéis encontrar con un único contacto, normalmente cerrado, normalmente abierto, pero los habituales son así. También veis aquí, incorporan unos espacios donde podéis colocar unas pletinitas que si queréis, en función del proyecto que vayáis a utilizar, colocáis la pletina para que cuando esta pletina sea pulsada, por así decirlo, por ejemplo, como veis aquí, pues que pulse el botón o lo suelte, ¿vale? Vale, otro de los dispositivos también interesantes que yo me he quedado con ellos son los sensores de temperatura, son estos que veis aquí, no dejan de ser unos interruptores que cuando alcanzan la temperatura de trabajo que tienen marcada se abren, ¿vale? Estos sensores de temperatura, que también se denominan termostatos bimetálicos, porque realmente estos lo que incorporan en su interior son dos placas metálicas que están en contacto, de tal manera que cuando se alcanza la temperatura, en este caso aquí viene serigrafiado que son 180 grados, una de las placas se curva y abre el circuito, y cuando se enfría vuelve a su posición original, cerrándose de nuevo el contacto. Lo mismo, aquí podríais comprobar su funcionamiento comprobando que la continuidad, ¿vale? Útiles. Otra forma de comprobar que funcionan correctamente es que si comprobáis la continuidad en condiciones normales, veréis que el circuito está cerrado, y si nosotros calentamos con un mechero el sensor, oiremos un clic. No sé si lo habéis oído, pero ahora veréis que el circuito está abierto, ¿vale? Si esperamos un poco, veremos que el circuito se vuelve o la placa interior se vuelve a su posición original, y volverá a cerrar el circuito. Bueno, el otro dispositivo pues que también podéis hacer proyectos con ellos son las resistencias del grill. Normalmente incorporan dos, se indican las valores que soportan, son 115 voltios y 450 vatios, consumen un montón, y es importante que las conectéis en serie. Si tenéis las dos, de hecho si os fijáis a la hora de desmontarlo, veréis que en uno de los extremos están conectados en serie, y en los otros extremos se conecta la alimentación a los 220 voltios para que nos dé para que puedan trabajar, ¿vale? Una cosa importante es que si
reutilizáis para algún proyecto estas resistencias de cuarzo que en su interior traen un hilo de nicrón, pues debéis tener cuidado porque aparte que consumen mucho, que sepáis que se calientan mucho y podemos generar incendios fácilmente, ¿vale? Así es que si los utilizáis es conveniente que lo hagáis en la propia carcasa que incorporan antes de a la hora de desmontarlo y ubicarlo en una zona segura, ¿vale? Bueno, yo también me he quedado con el filtro antirruido que se coloca a la entrada de todo equipo electrónico. Estos son unos filtros que lo que hacen es eliminar el ruido o las interferencias electromagnéticas que puedan venir de la red. Incorporan aquí un fusible de 10 amperios de 250 voltios y bueno, pues puede ser útil en algún momento, ¿vale? Vale, el otro elemento también que hemos comentado varias veces pues es el condensador de alta tensión. Antes os comentaba que con el transformador obteníamos tensiones de 2000 y pico voltios para alimentar el magnetrón. Realmente lo que hace esa tensión del transformador pasa por un diodo de alta tensión, que es este, que lo que hace es rectifica la señal y la almacena en este condensador de 2100 voltios, que es el que se encarga de dar pulsos para hacer funcionar de manera eficaz el magnetrón, ¿vale? Si veis en la parte lateral podéis ver las características de estos condensadores. Es un condensador de 2100 voltios con una capacidad de 1 microfaradio y normalmente veréis aquí una resistencia dibujada, en este caso de 10 megaohmios, que es la resistencia que llevan incorporado de seguridad para que en caso que una vez desconectado pues que se descargue el condensador lentamente y evitar así posibles contactos, ¿vale? Este tipo de condensadores incorporan 2 o 3 conexiones para cada lado y bueno, pues lo que os dije antes de hacer cualquier proyecto, aseguraros de que esté descargado. Luego, por otro lado, otro de los elementos muy interesantes de los microondas son los motores que incorporan el plato giratorio, que se cogen en la parte inferior del microondas y que son motores muy interesantes porque tienen bastante fuerza. En este caso es una pena porque hay motores de este tipo que se alimentan directamente a 220 voltios, pero en este caso se alimenta a 30 voltios. No sé si lo veis, pero bueno, se alimenta, aquí indica las características, se alimenta a 30 voltios de corriente alterna, tiene entre 5 y 6 revoluciones por minuto y proporciona 3 vatios. Aquí también nos indica que se trata de un motor síncrono, es decir, que se alimenta con corriente alterna y proporciona una velocidad de giro constante, ¿vale? Yo, para alimentar en este caso este motor, pues necesitaré hacerme con un transformador que me proporcione 30 voltios a la salida del secundario y bueno, es una pena porque hay que incorporar un segundo elemento para los proyectos, pero también veréis en internet os podéis encontrar bastantes proyectos. Hay uno que yo quería hacer que era el colocar una base giratoria para colocar algún elemento a modo de adorno que bueno, si encuentro los dispositivos pues en su momento lo haré. Comentaros también que los cables del microondas son cables muy interesantes para reutilizar en otros proyectos, sobre todo aquellos que os puedan requerir bastante potencia, porque son cables gruesos que soportan más de 1000 vatios y los proyectos que os puedan demandar bastante corriente, pues este tipo de cables son muy buenos para reutilizar, ¿vale? Otro de los elementos con los que me he quedado y he reutilizado es la bombilla del microondas que incorporan todos en su interior, que en este caso es una bombilla que se alimenta a 220 voltios, es decir, en mi caso aquí en España, pues a la tensión que hay en los enchufes, así que la voy a utilizar simplemente a modo de comprobador rápido de que los enchufes funcionan, ¿vale? Para ello lo único que he hecho ha sido soldarle un cable viejo que tenía y bueno, voy a enchufarlo para que lo veáis. Y bueno, me queda hablar de dos elementos que también he aprovechado. Por un lado, el magnetrón, pero estos dos os los voy a contar en dos vídeos aparte porque bueno, tengo interés en ver en detalle cómo funciona el magnetrón
y contar cómo funciona y qué podemos reutilizar de este dispositivo. Así es que, por no hacer el vídeo muy largo, os lo contaré en otro vídeo aparte. Y por otro lado, el ventilador que incorporan los microondas también son elementos que podemos utilizar para hacer algún proyecto sencillito. No son los más eficaces a la hora de eficiencia energética, etcétera, pero para hacer un ventilador a modo de una mesa mientras estás trabajando, etcétera, puede ser interesante, ¿vale? También requiere conocer las conexiones que se deben hacer, porque antes os comentaba que el transformador alimentaba otros elementos del microondas y entre ellos está el ventilador. Entonces hay que identificar la tensión a la que trabaja, ver qué bornas son las que debemos utilizar y, en fin, que en un vídeo un poco breve os lo contaré y haremos un proyecto con estos dos dispositivos, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya resultado de interés. Si os ha gustado, no olvidéis darle al like, suscribiros y nada, si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias y cualquier comentario pues será bienvenido. Venga, hasta el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.